Gracias, hermano Benjamín, por haberme presentado. Iglesia, nuestro Dios pasa a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? Ay, como que ese bien no estuvo muy bien, ¿verdad? ¿Cómo están, hermanos? Bien, muy, qué bueno. Siéntense, hermanos. ¿Qué tal el agüita de anoche? ¿Sí nos refrescó, hermanos? Bueno, pues los que vivimos arriba la vimos pasar, ¿verdad? Pero los que viven abajo, pues sí está está muy crítica la situación. Hay muchos lugares donde sí está inundado, hermanos. Hay muchos lugares donde sí está, pues, crítica la situación, ¿sí? De hecho, por la casa hay como, pues, como una laguna pequeña, y ahí hay muchas casas donde, pues, prácticamente perdieron todas las personas. Bueno, y qué bueno que, pues, sigamos orando, ¿no? Porque tenemos esa oportunidad de que nos llueva aquí en la ciudad, ¿sí? Nos quejábamos, digo nos quejábamos, porque yo era uno de ellos, aunque yo soy enemigo, no me gusta que llueva porque hace mucho frío, hermanos, y a mí no me gusta el frío. Yo decía, bueno, pero pues de todos modos que llueva, ¿no? Para aquellas personas que aman el frío, pues que se mitigue un poquito el calor. Y pues ya, gracias a Dios, este año sí ha llovido, ¿no? No muy diferente a lo del año pasado. Hoy vamos a estudiar esta predicación que ya está apareciendo ahí en su pantalla, ¿sí? Y vamos a estudiar esta profecía. Acuérdense que todas las tardes, los sábados por la tarde, estamos hablando de profecías. Y hoy vamos a hablar de más bien, estamos estudiando los temas de profecía que aparecen en el libro de Daniel. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a ver el capítulo número 2, en el versículo número 32. Y ahí, hoy vamos a hablar de ese tercer reino universal que ha existido sobre la tierra. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 32. ¿Ya lo tienen, hermanos? Daniel, capítulo 2, versículo 32. Y dice así. ¿Estamos ahí? Dice así. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal. Hasta aquí, en este versículo 32, ¿cuántos reinos llevamos, hermanos? 3. Entonces hoy vamos a hablar de ese reino, ¿sí? Daniel, recuerden, en la diapositiva siguiente va a aparecer esta imagen que soñaba Nabucodonosor, y se mostraba a través de ella cómo la constitución de esta imagen, así como la estaba soñando, pero no se acordaba del sueño, ¿sí? Recurre a Daniel para que se la interprete, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ahí le dice, la cabeza de esta imagen era de fino oro, es decir, y ese reino es el que ya estudiamos, ¿se acuerdan? Ok, en el versículo, ahí en ese mismo texto dice, sus pechos y sus brazos de plata, y que corresponde al segundo reino universal que veíamos, ¿sí se acuerdan? Ok, entonces en la última parte de este versículo dice, su vientre y sus muslos ¿de qué? De metal. Esta traducción que nosotros utilizamos dice metal. Hay otras que no dicen metal. ¿Están de acuerdo? Dicen bronce. Ok. ¿Qué más sigue diciendo el versículo número 33? Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Es decir, tiene varias constituciones esta imagen que está soñando Daniel. En la siguiente diapositiva vamos a ver este sueño lo tiene Nabucodonosor, ¿sí se acuerdan? Ok. En Daniel capítulo 7, este sueño ya no lo va a tener Nabucodonosor, hermanos, sino que lo va a tener en la siguiente diapositiva. Vamos a ver Daniel capítulo 7, versículo 6. ¿Estamos ahí? Acuérdense que Dios, si revela una cosa varias veces, quiere decir que el negocio, ¿qué es, hermanos? Verdadero. ¿Se acuerdan de lo que soñó Faraón? Tuvo dos sueños, ¿sí? Muy similares uno del otro. Y aquí, en lo que está soñando Nabucodonosor, nuestro Dios le va a revelar ahora a un profeta
que ese negocio le va a repetir, ¿sí?, la situación, y por eso se va a confirmar lo que Dios le quiere hacer saber a este profeta, ¿no? Daniel capítulo 7, versículo, ¿qué les dije? Versículo 6, dice así, hermanos: después de esto yo miraba, y he aquí ¿otra qué, hermanos? Otra bestia, exactamente. Acuérdense, el versículo número 3 dice, y 4 bestias grandes. Entonces quiere decir, cuando aquí en la escritura, en el versículo número 6, está haciendo referencia a otra, quiere decir que se trata de otra bestia. Y sigue diciendo, después de esto yo miraba, y aquí otra, semejante a ¿qué, hermanos? A un tigre. ¿A qué se parecía la primera bestia, hermanos? Bueno, qué bueno que no se acuerdan, ahorita lo vamos a repasar. Entonces dice, después de esto yo miraba, y aquí otra, semejante a un tigre, y tenía, ¿qué, hermanos? 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada, ¿qué, hermanos? Potestad. En la siguiente diapositiva vamos a ver que todo esto que se está mencionando aquí y que Dios le está haciendo saber a Daniel con estas características, a ver, uno antes, hermano, por favor, ahí, esa, no, bueno, la que sigue, esa es la primera bestia, hermanos, es como un ¿qué? Como un león, ¿estamos de acuerdo? Es como un león, pero tiene alas ¿qué? De águila, es decir, va a hacer referencia a que el león es un animal que, ¿qué hace, hermanos? ¿Cuál es la principal característica? Pues es un animal que, pues, ferocidad, ¿sí? La ferocidad es su característica principal. Entonces, esa primer bestia que aparece ahí, vamos a pensar y nos vamos a quedar que pertenece al grupo de los felinos y es un león. La siguiente bestia, la segunda bestia, en el versículo número 5, dice que esa bestia es semejante a un ¿qué? A un oso, ¿sí? Y ahí vienen las características, así como lo describe el versículo número 5. Ahora, en este versículo número 6 que estamos estudiando, un león primero, el segundo ¿qué es? Un oso, y este tercero ¿cómo es, hermanos? Como un tigre, ¿sí? En algunas traducciones no aparece la palabra tigre, aparece exactamente un leopardo, que es un animal algo parecido. Pero ahora aquí notemos que tiene unas características según lo que está viendo Daniel, hermanos, y dice, tenía 4 alas de ave en sus espaldas. ¿El oso tiene alas? No, no tiene alas. ¿Ese tiene qué, hermanos, en su boca? Tiene 3 costillas, ¿sí? ¿El león tiene alas? Sí tiene alas, hermanos, ¿sí? Ahora, entonces nosotros nos podemos regresar y dice que es semejante a un tigre, tiene 4 alas de ave en sus espaldas. En el caso del león, ¿por qué decíamos que tenía alas ese león, hermanos? ¿Para qué? Para que volara, ¿sí? Y volar significa que podía traspasarse de un lugar a otro, ¿con qué, hermanos? Con la mayor velocidad, ¿sí? Pero sin que esto implicara tanto tiempo. Ahora, ¿ustedes creen que todo esto que estamos viendo aquí, en el caso del tigre, ¿para qué creen que tenga esas 4 alas, hermanos? Pues también para la misma situación. Ahora, pero también menciona otros 2 aspectos importantes. Dice que tiene 4 cabezas. Imagínense si de por sí un león con un tigre con una sola cabeza es temible. Ahora imagínense con 4 cabezas, pues es algo muy espantoso, ¿sí? Ahora, algo de cuidado exactamente. Y lo último que menciona, dice, y fuele dada ¿qué? Potestad. Es decir, que entonces todo esto, el león tiene su tiempo, el oso tiene su tiempo, el tigre tiene su tiempo, es decir, cada uno va a tener su tarea o lo que tiene que hacer ahora sí que en la tierra, pues tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero hoy vamos a centrar nuestra predicación, hermanos, en el libro de Daniel, pero en el capítulo 8. Y en la siguiente diapositiva, ¿sí? Nos va a hablar. Si me ven rascándome la cabeza, hermanos, no vayan a creer que tengo piojos. Es algo un poco parecido, ¿sí? Si se dan cuenta, bueno, cambié mi look.
tengo un problema de cuero muy grasoso, hermanos, ¿sí? Quienes tienen un problema parecido al mío es muy latoso, ¿sí? Y me salen como unos barritos, ¿sí? Como unas llaguitas, y eso pues no saben la cantidad de escozor, que sí, comezón que se siente. Así que si me ven haciendo esto, de antemano les pido que me perdonen y ofrezco una disculpa. Decíamos, vamos a hablar entonces de Daniel capítulo 8, ¿sí? Y de este tercer reino universal que nos va a explicar. Y va a mencionar aquí, más bien, lo que se va a mencionar aquí, hermanos. ¿Qué ven ustedes aquí en esta imagen? Pues ven como un borrego con un chivo, ¿no? ¿Sí? En la Biblia no aparecen con ese nombre, ¿están de acuerdo? Aquí en México los conocemos como un borrego y un chivo, pero en las Sagradas Escrituras o en aquel lugar no lo conocen con esas características, ¿sí? Ahora, en Daniel capítulo 8, ¿sí? Aquí cuando estudiemos este capítulo, nos vamos a dar cuenta de que estas dos bestias que está soñando Daniel, y ahí le vamos a pedir a nuestro hermano que nos deje la imagen, y vamos a empezar a leer Daniel capítulo 8, versículo 1. ¿Lo tienen? Daniel capítulo 8, versículo 1. ¿Están allí, hermanos? Leamos, y dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Aquí yo les quiero hacer una pregunta. Antes de esta visión de Daniel 8, ¿qué otra visión tuvo Daniel, hermanos? Pues la de Daniel 7. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos en el capítulo 8 y va a haber una visión, más bien ya ahorita ya está viendo una visión, ¿qué visión tuvo antes? Pues la visión de Daniel 7, cuando vio las 4 bestias. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice que le apareció una visión, dice después de aquella que me había aparecido antes, Daniel 7:1. Dice, vi en visión y aconteció cuando vi que yo estaba en Susan, que es cabecera del reino, en la provincia de Persia, vi en visión estando junto al río Ulai. Sí, este río, ¿se acuerdan que aparece en otros lugares de las Sagradas Escrituras? Que es un lugar en donde está Daniel, hermanos. ¿En qué parte de la tierra está Daniel? ¿Sí se acuerdan? ¿En dónde? En Babilonia, exactamente. ¿Qué hace ahí, hermanos? Está cautivo, exactamente. Si ustedes lean, cuando tengan oportunidad, lean capítulo 1, versículo 1, ahí está, sí, en ese lugar Daniel. A lo mejor ahorita ya está en una provincia distinta, cuando está viendo esta visión. Versículo número 3, ¿sí? Dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Bueno, ya conocemos que un carnero es un ¿qué, hermanos? ¿Es un chivo o un borrego? Híjole, hermano, mire, si nos pregunta del Face, de Instagram, de Roblox, ¿de qué otra cosa podemos preguntarles, hermanos? De Minecraft, exactamente. Sí le podemos contestar, hermano. Pero de lo que viene siendo machos de cabríos y carneros y vacas y chivo de eso, no nos pregunte, por favor, porque no somos diestros, ¿sí? Entonces aquí, Daniel, ¿qué está viendo, hermanos? Está viendo un carnero. Ahora, en la diapositiva siguiente, en el versículo número que estamos leyendo, ¿sí? Ese carnero, ¿sí?, tiene varias características, ¿sí? En este versículo las vamos a leer. Estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Acuérdense, un carnero tiene 2 cuernos. Y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro. Y el más alto subió a la postre. Es decir, este carnero, ¿a quién está simbolizando, hermanos? Según nuestra diapositiva que tenemos ahí. ¿Está simbolizando a quién?
a los medos y a los persas. Es lo que estudiábamos la semana pasada. Y eso nos explicaba nuestro hermano Esdras, qué rey es el que había crecido más, porque dice que este carnero tiene 2 cuernos, pero dice que uno, hermanos, crece más que otro. Ahora, en el reino de los medos y los persas sucedió así, ¿sí? Que uno de ellos dos, ¿ustedes saben qué reino creció más, hermanos? Y les voy a decir, los voy a acusar con el hermano Esdras, ¿eh? Le voy a decir, les pregunté de lo que predicaste, hermano, ¿y qué crees? Me dijeron que les vas a repasar el próximo sábado que vengas. Bien, estas son las características de este carnero. Hasta ahorita, nosotros, como ya conocemos la profecía y ya conocemos la historia, ya sabemos que se trata de los medos y los persas. Pero en la interpretación, porque Daniel, aunque está viendo él la visión, él pide que ¿quién es? ¿Cuál es la interpretación de ese sueño que él está viendo? Sí, nos vamos a quedar aquí en el versículo 3 y le vamos a pedir a nuestro hermano que no nos mueva la lámina y vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo 19. Y ahí nuestro Dios le va a empezar a revelar a Daniel, ¿qué creen, hermanos? La interpretación de esta profecía. ¿Quién es ese carnero? ¿Qué simbolizan esos dos cuernos? ¿Por qué uno crece más que el otro? Etcétera. ¿Están ahí? Daniel capítulo 8, ¿qué les dije? 19, dice así. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira. Fíjense, esto iba a pasar cuando Daniel, ¿dónde estaba, hermanos? Esta profecía se está dando como en el año 553 más o menos. Y faltan muchos años, hermanos, para que se cumpla. Sin embargo, Daniel la está recibiendo como quien dice, como pan calientito, ¿sí? Es decir, Dios le está haciendo saber lo que va a pasar años después. Y le empieza a explicar, versículo 19. He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Y el macho de cabrío, nos vamos a quedar ahí. Ahora, le vamos a pedir a nuestro hermano que nos lleve a la siguiente diapositiva. Y vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo 5. Ya no vamos a hablar del versículo 4 porque ese ya lo hablamos la semana pasada. ¿Están ahí? Daniel capítulo 8, versículo 5. ¿Lo tenemos? Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío venía de la otra parte, del poniente, sobre la haz de toda la tierra. Mucho ojo, hermanos. Acuérdense, hacia arriba es el norte, hacia abajo es el sur, y hacia donde sale el sol es ¿qué? El oriente, y hacia donde se oculta el sol es el poniente. Ok. Dice que Daniel, cuando está viendo la visión, ¿cómo le aparece él? Dice que él está muy entretenido primero en qué, hermanos, viendo el carnero. Pero cuando él está como que meditando, como que viéndolo, como que no le encuentra sentido, como que eso no se parece, cuando aparece ¿quién, hermanos? ¿Aparece qué? ¿Sí leyeron conmigo? Versículo 5, ahí les va, hermanos, otra vez. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío. Venía de la parte del poniente, sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Es más o menos como ese dibujo que ustedes ven ahí. ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos? Ese, ¿qué dijimos que es? ¿Es un carnero? No, es un macho de cabrío. ¿Son distintos? Sí, son distintos, hermanos. ¿Qué creen? Hasta la barbacoa sabe diferente, ¿sí? Una barbacoa de chivo sabe diferente que una barbacoa de borrego. A ver, ¿quiénes son team barbacoa de borrego? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y los que son team barbacoa de chivo? A los que no les gusta la barbacoa, hermanos. Bueno, entonces, ¿qué les gusta, hermanos? Fíjense que hay una diferencia notable entre lo que Dios le quiere dar a entender
a Daniel con estos animales. ¿Sí se dan cuenta? Notamos que un animal es muy distinto del otro. Sí es verdad, son parecidos, pero ¿qué creen? No son iguales. Ahora, veamos, versículo. En ese versículo que tenemos en nuestra pantalla, el versículo 8, ese animal representa a quién, hermanos? Al reino de los griegos, al reino de Grecia, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que efectivamente representa al reino de los griegos? ¿Dónde lo dice? Ahí mismo, en Daniel capítulo 8, versículo número 29. Daniel capítulo 8, versículo 29. ¿Hay alguien que traiga una traducción un poco más moderna? Que sea como 2015 o una traducción, perdón, distinta. ¿No? A ver, hermana, ¿nos pueden... ¿Mande? Sí, una actualizada, por favor, hermano. ¿Alguien me ayuda con el micrófono para nuestro hermano Jesús? Que le dé para que lea una traducción distinta. Sí, no, es capítulo 8, versículo 21. 21. Dice, el macho de cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Muy bien, muchas gracias, hermano. Aquí las Sagradas Escrituras nos están diciendo que ese macho de cabrío, ¿sí? Que ustedes ven ahí en su pantalla, que tiene un cuerno muy grande. Ese cuerno muy grande, ¿quién es, hermanos? La Escritura está diciendo que es el primer rey que va a tener Grecia. ¿Me estoy dando a entender? En esa tercera bestia que tiene 4 cabezas, tiene una explicación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Dios le está diciendo, aquí, ¿en qué reino está viviendo Daniel, hermanos? En el reino de los babilonios. ¿Ya vino el reino de los medos y los persas? No, pero ¿qué creen? Daniel ya lo sabe. Y Daniel también ya sabe que va a venir el reino de ¿quién, hermanos? De los griegos, ¿sí? Ahora, fíjense lo que vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva y ahí vamos a encontrar un resumen de lo que hemos estado leyendo en el capítulo 8. Pero antes de que pasemos a esa diapositiva, vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo número 6 en adelante. ¿Lo tienen? Daniel 8:6. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos. Entonces, ¿cómo es la situación, hermanos? Un carnero va hasta dónde, hermanos. Más bien, el macho de cabrío va hasta dónde. Hasta donde está el carnero. ¿Y qué pasa, hermanos? Al cual había yo visto que estaba delante del río y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vilo que llegó hasta al carnero, junto al carnero, y levantóse contra él e hiriólo y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo, por tanto, en tierra e hiriólo. Ni hubo quien librase al carnero de su mano. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Es quebrado el cuerno, pero el macho de cabrío, ¿qué pasa con él, hermanos? Sigue en pie. ¿Están de acuerdo? Sigamos leyendo. Y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos. Otros 4 maravillosos, ¿qué, hermanos? Otros 4 maravillosos cuernos, ¿sí? Es decir, a ese macho de cabrío se le rompe el cuerno principal y salen, ¿qué, hermanos? Otros 4 cuernos. ¿Se acuerdan que la figura que veíamos inicial para representar a Roma tiene 4 cabezas? Bueno, pues esta es la misma interpretación y ahorita vamos a ver qué simboliza, hermanos. Dice, y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho. Es decir, ¿cómo es la situación? A ver, este macho de cabrío tiene un cuerno muy grande, pero cuando se pelea, ¿qué, hermanos? Se le rompe ese cuerno grande.
Y de ese cuerno grande, ¿qué hay, hermanos? Salen otros 4 cuernos, ¿sí? Pero dice que de esos 4 cuernos, ¿hay qué, hermanos? Hay un cuerno pequeño que sale de esos 4, de uno de esos 4 cuernos que ya habían salido en lugar del gigante. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, fíjense qué es lo que simboliza, hermanos. Vamos a ver lo que dice la diapositiva. Y es como que un resumen del capítulo 8. Bueno, el carnero con los 2 cuernos es el reino de los medos y los persas. El carnero embestía todo, es decir, tenía dominio. El macho de cabrío venía del occidente. Ahorita eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Por qué hace referencia a que venía del occidente? El macho de cabrío ataca al carnero y rompe sus 2 cuernos. Hay una guerra, hermanos, esto lo pueden constatar en la historia universal, donde hubo 2 guerras, ¿sí? Entre los griegos y los medos y los persas. Pero la primera guerra siguen ganando todavía los medos y los persas. Pero en un lugar hubo una guerra que se llamó la Guerra de Arbelas, y ahí los medos y los persas ya pierden, ¿sí? Y ahora van a dominar a partir de esa guerra. De hecho, la historia universal así lo registra, que esa guerra es la que va a dar, se cuenta como el inicio de la era de los griegos. Ahora, así lo dice la historia universal. Sigamos con nuestro resumen. El macho de cabrío, es decir, Grecia, se engrandece en gran manera. Dice que un gran cuerno se quiebra estando en su apogeo. ¿Quién es ese cuerno grande? Según lo que leía nuestro hermano en la traducción, iba a ser uno de los primeros reyes. ¿De dónde? De Grecia. Ahora, ¿quién creen ustedes que era ese rey de Grecia representado en ese cuerno grande? ¿Alejandro qué? El Magno, exactamente. Ahora, ¿qué características tenía este hombre? Este Alejandro, cuando él llega al reino, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad creen ustedes que tiene, hermanos? Estaba chavo. Tenía 20 años, hermanos. 20 años, y dice que tenía mucha agilidad para poder conquistar, ¿sí? Y en 13 años, 12, 13 años, llegó a conquistar lo que todos los demás reinos se habían tardado años, ¿sí?, en conquistar. Y por eso, en alguna parte de las Sagradas Escrituras dice que este macho de cabrío no tocaba la tierra. ¿Por qué, hermanos? Por la velocidad, ¿sí?, con la que dominaba donde él iba conquistando. Ahora, sigamos leyendo nuestro resumen. Y dice así: en lugar del cuerno quebrado, salen 4 cuernos notables. Bueno, como al fallecer Alejandro, pues se queda vacante el reino. ¿Y qué creen que pasa, hermanos? Creo que hay 20 generales que se pelean y se discuten. Pero Alejandro dijo: yo dejo mi reino al que sea digno, y no dejó a nadie en encargado, hermanos. Nadie. Y entonces, entre ellos 20 empezaron válgame la expresión, hermanos, una pelea encarnizada. ¿Y quiénes creen que eran los perjudicados, hermanos? Pues obviamente el pueblo, exactamente. Acuérdense, la industria que más deja dividendos hasta el día de hoy, ¿cuál creen que es, hermanos? La guerra, exactamente. Ahora, dice que en estos 4 cuernos son los 4 principales generales de guerra que tenía Alejandro. ¿Cómo se llaman, hermanos? Son los que aparecen ahí con rojo, ¿sí? Es Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Este capítulo 8 también nos explica, ¿sí?, de las acciones que va a tomar ese cuerno pequeño. Pero de las acciones de ese cuerno pequeño, que van a durar 2300 días, no vamos a hablar, porque de eso va a haber una profecía que nos va a explicar, ¿sí?, y de todo lo que hace ese cuerno pequeño. Ahora, algo bien importante que ocurre aquí en este capítulo 8, hermanos, es que Daniel interroga y dice: ¿cuánto tiempo va a durar esto? Y Dios le contesta a Daniel, ¿sí? Vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo 13, y dice así: y oí un santo que hablaba, ya están ahí, ¿verdad?
Daniel capítulo 8, versículo 13. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Si se dan cuenta, Daniel está preguntando cuánto tiempo va a durar esto. Esto que se está mencionando aquí, que se termina el continuo sacrificio, que el santuario corre peligro, que el ejército del cielo está en angustia, es lo que hace el cuerno pequeño. Ustedes lean en su casa del versículo 10 al versículo 12 y es lo que hace el cuerno pequeño. Ahora, Dios le contesta a Daniel y le dice, versículo 14, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y aconteció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Y entonces ahí Daniel pide una explicación de qué es lo que simboliza todo lo que acaba de ver con esos dos animales. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, hermanos. Y en esta diapositiva vamos a ver, si por favor vamos a pedirle a nuestro hermano si nos ayuda a que se haga grande. Este es el lugar, no tanto hermano, por favor, un poquito menos. Ahí está bien, muchas gracias. Este lugar, ¿sí lo alcanzan a ver? Aquí es donde nació o donde era nativo Alejandro, ¿sí? Ahí era Grecia, ¿sí? Si nosotros podemos decir qué es lo que le debemos a los griegos le debemos, ¿qué creen, hermanos? Le debemos muchas cosas, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es el vocabulario es el alfabeto griego, ¿sí? Ese alfabeto griego, pues su nombre lo dice, ¿no? Ellos lo hicieron, ¿sí? Y muchas cosas de nuestro lenguaje que las aplicamos hoy en día, ¿en dónde creen que tienen su origen, hermanos? En Grecia, ¿sí? Ahora, el tiempo que llegó a dominar esta persona fueron muchos años, ¿sí? Imagínense que fueron más de 100 años, pero esto que hace Alejandro lo hace en su vida. Esto es lo que conquista a Alejandro. Ustedes pueden ver en su casa la repetición de la transmisión y se van a dar cuenta de que estas líneas rojas que aparecen aquí, ¿sí? ¿Sí las alcanzan a ver? Esto es el lugar por donde fue y recorrió y rápidamente. Hay una anécdota muy bonita. Algún día, obviamente no vamos a poder platicarla en vivo, hermanos, de qué es lo que hace Alejandro cuando llega a Jerusalén. Cuando llega a Egipto, hace incluso una ciudad que lleva su nombre. ¿Cómo se llama, hermanos? Alejandría, ¿sí? Ahora, este reino fue tan grande, que allí en Alejandría existe una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Cuál fue, hermanos? El faro de Alejandría. Ahora, en Grecia, ¿habría alguna maravilla del mundo antiguo? ¿El qué? El Partenón, ¿sí? Ahora, si nos damos cuenta, entonces, todos esos lugares fueron muy, pero dominados, ¿sí? Por todos los griegos. Ahora, ¿qué pasó cuando se muere Alejandro? ¿Se acaban los griegos? No, hermanos, vamos a ver. Y por eso dice que surgen 4 cuernos y de esos 4 cuernos hay uno que sale como cuerno pequeño. Y vean en la siguiente imagen, por favor, hermanos, si nos ayuda. En la siguiente diapositiva, ahí vamos a ver estos 4 colores que predominan. Aquí está Ptolomeo, ¿sí? Este de aquí. Aquí está Seleuco. Aquí está Lisímaco. Y aquí está Casandro, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí están involucrados los 3 principales continentes que si los unimos sería la mayor parte de extensión que tiene la Tierra. ¿Cuáles son, hermanos? Europa, Asia y África. Bueno, pues todos estos lugares fueron conquistados por las personas o se quedaron con esa posesión los generales que se quedaron al mando al faltar Alejandro el Grande.
Ahora yo les preguntaría, esas cuatro, en la siguiente, nos pone la siguiente imagen, por favor, hermano. Muchas gracias. Estas cuatro cabezas que aparecen, la siguiente, ahí, dale. Ahí, muchas gracias. Estas cuatro cabezas con las que se representa a esta bestia que aparece aquí en Daniel capítulo 7, si se dan cuenta, pues son esos cuatro generales, ¿sí? Ahora, podemos decir entonces que nuestro Dios, las cosas que nos revela, ¿qué creen, hermanos? ¿Qué creen que tienen de interesante? ¿Terminan qué? Por cumplirse. Y vamos a ver el último texto de esta noche que aparece ahí en las diapositivas. Vamos a leer otros textos, pero vamos a ver otro texto. El apóstol Pablo fue uno de los que visitó muchos lugares que fueron dominados por los griegos, ¿no? Con el paso del tiempo el apóstol Pablo va a predicar, pero ya no está en su dominio los griegos. Cuando el apóstol Pablo predica y cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, nace, está el dominio de ¿quién, hermanos? De los romanos, ¿sí? Bueno, de los romanos vamos a hablar primero Dios el próximo sábado. El hermano que le toque predicar. Este texto, nuestro hermano, el apóstol Pablo, y lo vamos a leer, Romanos capítulo 1, versículo número 16. ¿Por qué la escritura va a mencionar primero, obviamente, hay una razón del por qué va a hacer referencia a estos lugares? Romanos capítulo 1, versículo, ¿qué les dije? 16, dice así. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿qué? Al griego. ¿Por qué va a mencionar al griego, hermanos? El apóstol Pablo, dentro de las muchas virtudes que tenía, y por eso nuestro Dios lo llega a enunciar con un, vamos a decir, con un apelativo muy importante, ¿sí? Que aparece ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo número 15. Bueno, vamos a leer desde el versículo Hechos capítulo 9, versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? Hechos 9:11. ¿Estamos allí? Dice así. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. ¿Cómo es la situación aquí, hermanos? ¿Quién está orando aquí, hermanos? ¿Quién? Pablo. Bueno, Saulo, ¿no? Saulo está orando. Y cuando él está orando, dice que entra alguien, él tiene una visión y que va a entrar alguien y le va a poner la mano y va a recobrar la vista. ¿Quién es ese alguien, hermanos? Ananías, al que Dios le está hablando. Sí, Dios le está hablando a Ananías. Versículo número 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Qué dice Ananías, hermanos? A ver, yo no lo conozco, pero ¿qué, hermanos? Pero he oído hablar de él. He oído lo que hace. He oído que es un tipo, ¿qué, hermanos? Es un tipo de cuidado. Y yo no puedo ir porque lo más probable es que si voy, ¿qué? Pues en una de esas hasta a mí me toque, me anda tocando. ¿Qué le hubieran dicho ustedes, hermanos, a Dios? ¿Por qué no mandas a otro? Que vaya el hermano Sebastián. Mira, él está chavo. Además, él puede correr, ¿sí? Que vaya el hermano Pepe, ¿sí? Además, pues él también está joven. ¿Por qué no va el hermano? ¿Sí? Y podemos sacarnos la vuelta y decir, pues que vaya el hermano Moy, ¿sí? Que vaya, es más, que vayan los tres. Así, si se les pone intenso el hermano Pablo, el hermano Saulo, pues,
le dan unas para que se aplaque, ¿no? Pero Dios tiene una manera en cómo hacernos saber sus designios. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que le contesta a Dios? Versículo número 14. Y aún tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve. Ay, ¿qué le sirvió de algo toda la explicación que había dado Ananías, hermanos? En pocas palabras le dijo Dios, ¿sabes qué? Esas limitantes son las tuyas. Esas limitantes no son las mías. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le dice? Porque instrumento escogido, ¿qué? Me es este. En pocas palabras le está diciendo, ¿qué, hermanos? A Saulo yo lo tengo, ¿qué? Lo tengo seleccionado, ¿para qué? Para que él vaya y predique no solamente en Asia. Quiero que vaya también hasta Europa, ¿sí? Quiero que vaya con los griegos, ¿sí? Allá en la cuna de la civilización griega, allá van a aparecer todos ellos. Ahora, algo bien importante y muy bonito que aparece aquí es que Dios, para que vaya y haga su obra, ¿a quién creen que escoge, hermanos? Nos ha escogido hoy a nosotros, ¿sí? Nos ha escogido para que seamos ese instrumento que ahí Dios está escogiendo en el apóstol, en Saulo. Ahora nos está escogiendo ¿a quién, hermanos? A nosotros, ¿sí? Ahora, características que tenía el apóstol Saulo, hermanos. ¿Cuántos idiomas hablaba Saulo? ¿Sí saben? ¿Cómo cuántos idiomas hablaba? ¿Hablaba hebreo? Sí, hablaba hebreo. ¿Hablaba arameo? Hablaba arameo, ¿verdad? ¿Hablaba griego? Pues sí, era el idioma que se había quedado por la colonización, vamos a llamarle así, porque tenía poco. Es decir, entonces Saulo era una persona, ¿qué, hermanos? Una persona muy diestra, era una persona muy docta, ¿sí? Entonces a él no lo podían engañar, no se le podía decir que fácil lo engañaran, ¿sí? A ver, Pablo, entonces, ¿cómo se le llama a la persona que domina muchos idiomas? Era políglota. Pero aparte de que era políglota, ¿cómo se le llama a aquella persona que conoce muchas ciudades en físico? ¿Cómo? Cosmopolita, exactamente. ¿Qué continentes pudo haber visitado el apóstol Pablo, hermanos? Pues por lo menos Asia y Europa, ¿sí? Ahora, yo no dudo que no conociera Egipto, ¿sí? Estando ahí tan cerca. Bueno, cerca en el mapita, ¿no? A lo mejor. ¿Qué decía el apóstol Pablo de lo que él era? ¿Sí? Fíjense. Carta del apóstol a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo número 5. Filipenses capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, vamos a leer desde el texto 4. He aquí, perdón, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más, ¿sí? Es decir, si alguien se puede presumir que es alguien en la carne, ¿yo qué? Yo con más razón. Sigue diciendo el texto. ¿Circuncidado qué? Al octavo día. Es decir, entonces el apóstol Pablo era judío o medio judío. No, hermanos, era judío. ¿De qué tribu era? De la tribu de Benjamín. Sigamos leyendo. ¿Del linaje de qué? De Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo. ¿Cuántos tipos había según cómo interpretaban la ley? Existían los fariseos por un lado y existían ¿qué? Los escribas por otro lado, ¿sí? Ahora, sigamos leyendo, versículo 6. En cuanto al celo,
perseguidor de la iglesia. Fíjense lo que estaba diciendo. ¿Se acuerdan de Ananías? Ananías, cuando le habla a Dios y le dice, es que ese hombre persigue a la iglesia. Ese hombre, a todos los que invocan tu nombre, incluso tiene potestad de los príncipes, de los sacerdotes, de que si hay alguno de los que te adore a ti, se los lleve cautivos, ¿no? Le está diciendo ahí, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, ¿en las que, hermanos? Refutado, pérdidas, ¿por amor de quién? De Cristo. Ahora, Dios, ¿qué creen que espera de nosotros, hermanos? ¿Qué creen que esperan que nosotros cuando conozcamos la profecía, hermanos? ¿Nosotros tenemos algún beneficio conociendo la profecía? ¿Qué creen ustedes que tengamos de especial si conocemos la profecía? Dice la carta del apóstol Pedro, vamos a leer. Carta del apóstol Pedro, segunda carta, capítulo número 1. Y entonces ahora sí podemos entender el texto cuando hace referencia a Romanos capítulo 1, el último texto de la diapositiva, cuando Pablo escribe primeramente al judío y después ¿qué? Al griego, pero en ese griego no está haciendo referencia solamente a la nación de Grecia, sino a quién, hermanos, a todos. Es más, hasta nosotros los mexicanos entramos en ese grupo. ¿Por qué? Porque Dios, como lo hemos venido estudiando en las predicaciones de la mañana, ¿sí? Dios solamente tiene un pueblo, y ese pueblo es el pueblo judío, aunque no les guste a muchas personas, ¿sí? Pero también hay un pueblo que no tiene a Dios, y es el pueblo gentil, ¿sí? ¿Nosotros somos gentiles? No, hermanos, ya no somos gentiles. Ahora somos ¿qué? La iglesia de Dios. Ahora, ¿qué les dije? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo ¿qué? 19. Tenemos también la palabra profética más permanente. ¿Quién no tiene Biblia, hermanos? Todos tenemos Biblia. Si no la tenemos física, nos metemos a Eastword, nos metemos a 20,000 aplicaciones que hay y tenemos hasta de diferentes versiones, ¿no? Pero ahora la pregunta aquí es, ¿escudriñamos las Sagradas Escrituras nosotros? Porque dice la palabra de Dios que tenemos también la palabra. ¿Todos nosotros la tenemos? Mire, hermano, pues sí la tenemos, pero aquí la pregunta complicada es, no es que la tengamos, es que ¿qué? Si la leemos. Pero es que también esa pregunta se vuelve también fácil cuando decimos, ¿y la lee? Sí, hermano, sí la leo. Aquí ¿saben cuál es la pregunta más difícil ante esto? Es, ¿qué tanto la pongo por obra? ¿Qué tanto hago de lo que Dios cada día me está hablando aquí? ¿Qué tanto hacemos, hermanos? Es una palabra, es una pregunta que ustedes todos debemos responder. Es una pregunta que nos deja la tarea a cada uno de ustedes de que podamos servir a nuestro Dios haciendo lo que aquí está escrito, ¿sí? Cuando estudiemos los 2300, la profecía de los 2300 días, nos vamos a dar cuenta de que hay quienes murieron por defender la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué creen, hermanos? Ese tiempo no está lejano de que se vuelva a repetir, en que todos nosotros, por tener esa palabra, tengamos que ser perseguidos. Pero nuestro Dios nos habla todos los días y dice, no tengáis miedo, no temáis al mundo, yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer cada día, ¿qué es, hermanos? Leer la Biblia con nuestros hermanos, con nuestra hermana, con nuestro hermano, con nuestra papá, con nuestra mamá, con nuestros hijos, con mi abuelita, con mi abuelito.
que yo encuentre el momento indicado siempre de poder escudriñar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan qué capítulos dejamos de tarea ayer, hermanos? Bueno, si no queremos leer otra cosa, hay que leer Éxodo. Que nadie nos cuente cómo dice la Biblia. Hay que descubrirlo por nuestra propia cuenta. ¿Les parece? Esta ha sido la palabra de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Semei por esta predicación que nos acaba de dar, que es un tema ya de profecía como se había solicitado. Le voy a pedir a mi hermano diácono Jesús Palma que se prepare para la lectura de los 10 mandamientos. No sin antes estar, vamos a tener una lectura previa. Ese se encuentra en el 5.º libro de Moisés. Esta se encuentra en el capítulo 30, versículo 19 y 20, mis amados hermanos. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y 20. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos, mis amados hermanos. A los cielos y la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tu vida, de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Escojamos siempre espiritualmente, que es la vida, para que nuestra vida y la de nuestros hijos sea duradera en esta tierra. Le pido a los niños que se acerquen a escuchar estos 10 mandamientos y a los adolescentes. La ley de nuestro Dios dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén.